Sí. Buenas tardes a todas y todos. En nombre del directorio, ¿no? Soy la doctora Urrutia. El doctor Galdiano, el presidente del directorio, se disculpa por no poder estar, está con temas de agenda. Nosotros desde el colegio le damos especialmente la bienvenida al doctor Rodolfo González Zavala, que viene de la DOCTA Córdoba, y felicitamos, bueno, a todas las actividades que organiza este Instituto de Daños, en la persona de su presidente, Diego Loyudice, y quienes acompañan el instituto. Lo que queríamos compartir con ustedes es que desde este directorio acompañamos todas las actividades que organizan los diferentes institutos y comisiones, acompañamos, apoyamos, estamos de puertas abiertas para lo que necesiten y lo que quieran proponer, incluso las colegas y los colegas en cuanto a temas de interés profesional y general. Bueno, es un placer recibirte, Rodolfo. Las puertas de nuestra casa están siempre abiertas y bueno, tenemos algunos otros proyectos que los iremos compartiendo en el curso del año, así que sean bienvenidos y bienvenidos a todos y todas. Gracias. Hola, a ver, sí. Bueno, de nuestra parte también desde el instituto es un gusto tenerlo al doctor Rodolfo González Zavala. Como le venía comentando, es de lo primero que leí en la materia, y bueno, está ese tratado que es, a mi entender, por lo menos de lo mejor que hay. Es un orgullo que nos acompañes, que podamos escucharte, y bueno, te dejamos a vos, que es lo importante y lo que queremos escuchar. Bueno, agradecer y sin más preámbulos, bueno, es un gusto, por supuesto, estar acá. Tenemos muchos amigos en la provincia y en la ciudad, y de hecho también algo trabajamos también acá. Este es un tema, a mí, los que más me gustan, que son esos temas híbridos o bifrontes o incluso trifrontes, ¿cierto? Es decir, el título por ahí puede decir, bueno, puede sonar algo muy técnico y muy específico, pero en modo alguno lo es. Por supuesto, el derecho en general y el derecho de daños es mucho más que el litigio, es un modo de regular conductas, por supuesto, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en el litigio, ¿sí? Es decir, el derecho de daños, una de sus tantas características es que es una disciplina que genera mucho fenómeno contencioso. El fenómeno de responsabilidad civil y sobre todo la extracontractual, como muchos matrimonios, son dos personas que no quieren estar en esa relación, ¿sí? Es decir, son física y metafóricamente, o sea, metafóricamente y físicamente muchas veces también son literalmente dos esferas jurídicas que se chocan entre sí y después de eso quedan unidas por un lazo, ¿sí? Técnicamente un profesor de obligaciones diría eso es un crédito, ¿cierto? Una relación obligatoria, donde diría que la excepción en que haya un solo, responsable es hoy en día, en las características que tienen la dañosidad y la sociedad de riesgo, es casi una excepción, y sobre todo es todavía más excepcional el expediente que sea A contra B solamente. Generalmente es A y otros contra B y otros, ¿sí? Y también es muy infrecuente encontrar un proceso judicial donde no haya una aseguradora, dejando de lado litigio a lo mejor contra el Estado. Es decir, entonces, conocer cómo está regulado ese tema desde el punto de vista del Código de Derecho de Fondo y cómo es la dinámica procesal de esa relación, en modo alguno que es algo académico o solamente del derecho de los profesores, es algo que en espacios como estos, el ejercicio profesional se puede ganar o perder según el rol que estemos por una cuestión de estas, entre comillas, técnicas, ¿sí? La premisa de por qué hay responsables obligados, digamos, responsables o obligados solidarios o concurrentes, es porque la responsabilidad civil, esto que recién referimos, los entramados subjetivos. En la sociedad de riesgo, en la sociedad de masas, hay cadenas de causalidades, ¿sí? Cuando algo sale mal y alguien resulta perjudicado, generalmente es porque pasaron muchas cosas antes mal.
Y esto puede ser incluso, es decir, desde un caso de mala praxis, desde un caso de consumo, hasta incluso los siniestros viales complejos, ¿sí? Choque en cadena, cuestiones donde hay un concesionario vial, cuestiones a lo mejor donde hay un daño del fabricante o el vendedor del vehículo que termina incidiendo en el siniestro, es decir, este fenómeno, insisto, de las cadenas de causalidad, es decir, muchas conductas que terminan en ese resultado final, que es el siniestro o el hecho dañoso. Entonces un mismo evento puede tener muchos legítimos activos, damnificados directos o de rebote, y lo que nos interesa a nosotros, muchos legítimos pasivos, muchos sujetos con este deber de responder, deber de indemnizar. Técnicamente esto, en el derecho argentino y el derecho comparado, es justamente el título de hoy, las obligaciones solidarias o las obligaciones concurrentes. Como dice un profesor de obligaciones de Córdoba, el doctor Camilo Tali, una persona sumamente erudita, dice, el Código Argentino es el único código del mundo que regula las obligaciones concurrentes. Es decir, en realidad esto es mucho, pasa mucho en muchas cosas. Es decir, una a veces no tiene la distancia suficiente para nuestra disciplina, es decir, no hay un código conocido que regule de una manera tan compleja y tan orgánica la responsabilidad civil. Es decir, los artículos 1708 a 1780 es un reflejo del estado del arte del derecho de daños occidental, y esto se está estudiando en España, en Francia, en Alemania, es decir, en otras universidades estudian nuestro código como una perfección técnica, o no sé, la perfección, digamos, como un progreso técnico muy refinado. Bueno, y esto de las obligaciones concurrentes, si bien no está en la parte de daño, pero tiene, si no en la parte de obligaciones, pero evidentemente que nos toca, y mucho. Y la segunda premisa, el segundo pivote sobre el que vamos a estar estas 3-4 horas, son más o menos, Diego, así, ¿no? ¿Sí? Es qué pasa esto en los expedientes, ¿no es cierto? Es decir, cómo estas obligaciones de sujetos plural pasivo se reflejan en los litigios, en el proceso de daño. Es decir, hay libros de Martínez, que es de Santa Fe, de Hernán Martínez, procesos con sujetos múltiples. Y el proceso, digamos, si uno lee ese libro, el 80% de los ejemplos de litis consorcio, de citación de tercero, de integración, son de procesos de daño. Entonces esto se vincula a la idea de máximo rendimiento, un proceso como el continente para que se diluciden muchos conflictos, ¿sí? Es decir, esto es tributario de la idea de economía y de celeridad en sentido social. Por supuesto, un expediente con muchas partes, muchos sujetos, un expediente más pesado de llevar, más lento, pero como socialmente considerado, esto hace a la economía, porque en vez de una atomización de que haya muchos actores, muchos expedientes, o cada actor tuviera que demandar a cada demandado un expediente por separado, eso obviamente que es un dispendio. Esto que decíamos recién, Juan contra Pedro o María contra Magdalena, eso es la excepción en esta materia. Siempre son A y otros contra B y otros. Ayer cuando escribí esto me acordaba, tuvimos hace poco también, que Tío estuvo en el Congreso de Seguros en Paraná, y después de la cena nos llevaban a un lugar a tomar algo, ¿sí? Íbamos en una van, varios abogados, varios profesores, y el chofer se llamaba Pantera, ¿no? Le decían Pantera, y ya eran las 2 de la mañana, y manejaba un poco, decía, che, la suma asegurada, todo, ¿no? Y estaba Beto Vázquez Ferreira, y yo decía, bueno, ¿qué es este expediente? Vázquez Ferreira contra Pantera y otros. Y él decía, no, sucesores de Vázquez Ferreira, decía Beto, ¿no? Ese sería el expediente, por lo rápido que iba. Esto es algo, insisto, a veces no se repara porque uno lo naturaliza, es algo tan común, pero en realidad eso es litis consorcio porque hay obligaciones solidarias o concurrentes. La hipótesis clásica son el litis consorcio, la acumulación de procesos, es decir, dos expedientes separados que justamente por economía se reúnen materialmente o solamente en la sentencia. La integración de terceros, esta figura tan complicada, a veces el tercero se incorpora sin que lo llamen. Esto es relativamente poco frecuente. La figura que más se da en la práctica es, sobre todo el demandado, que pide al juez que cite a otro sujeto con respecto al cual hay comunidad de controversia. Vamos a decir cosas sobre esto.
Y obviamente el artículo 118 de la Ley de Seguros, la citación en garantía del asegurado. Una particularidad que tiene el Código de Córdoba es que permite que el demandado reconvenga no solamente al actor, sino a un tercero. Es una figura muy cordobesa, no existe ni en el Código de la Nación ni en otros códigos provinciales, es decir, está básicamente pensada para el choque en cadena, ¿cierto? A demanda a B, y B reconviene, diciendo el siniestro no solamente lo produjo A, sino que también lo produjo C. Entonces reconviene contrademanda a un tercero. Sí, por supuesto, no es que sea la idea. Sí. Me parece interesante ese punto. Sí. Nosotros podríamos aplicarlo igual. Y bueno, porque por supuesto, es decir, el derecho procesal el derecho no se limita a las normas positivas. Es decir, justamente por una cuestión de máximo, o sea, el principio de máximo rendimiento. Es decir, nada lo impide, ¿no? En tanto haya comunidad de controversia, yo creo que no. Lo que pasa es que en general, digamos, un juez que quisiera argumentarte en contra diría, bueno, en realidad el demandado tiene la posibilidad de reconvenir al actor y de pedir una intervención de terceros. No está regulado que un demandado a una persona, porque el concepto de reconvención clásico es contra el que ya demandó, y acá ese tercero estaba en su casa, digamos, pero no comparto esa argumentación, pero sería una argumentación que te podría... Pero esto es más directo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, hace el máximo rendimiento. Sí, sí, sí. Digamos, la figura de la intervención de terceros a solicitud del demandado, digamos, se basa en eso, pero siempre hay una idea básica, que también hay que preservarla, pasa que es ponderación, digamos, caso por caso, del derecho del actor a no litigar contra quien no eligió él. Y acá no es solamente que no está litigando contra alguien que no eligió él, sino que está litigando el demandado directamente una pretensión que aunque gane el demandado, no va a redundar en nada para el actor original. ¿Sí? Por eso es la recomendación de terceros, que es algo, digamos, muy, muy específico. Pero sí. Sí. Bien. Supuestamente, lo dice la ley, lo dice en la parte de obligaciones y en el artículo 1751, ¿sí? 1751 es una norma que aglutina el 80% de lo que vamos a ver hoy, o no sé si el 80%, pero una gran parte. Sí. Ah, perdón, eso no. Sí. Sí. Pluralidad de responsables. Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. ¿Sí? Ese es el esquema normativo, el texto de la ley. Ya vamos a problematizar esto. Por supuesto, sabemos que la solidaridad no se infiere en nuestro sistema, en otros códigos como el italiano sí, pero en el derecho argentino tiene que haber o una cláusula contractual o una disposición inequívoca de la ley que establezca solidaridad. Por supuesto que en materia de daños siempre son hipótesis legales, ¿sí? Que son, entre otras, la coautoría. ¿Sí? Esto tampoco es algo que se suele visualizar y que hay que enfatizar. Repito. Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Es decir, que cada obligado responde por el todo. ¿Sí? ¿Qué es la hipótesis fáctica que describe la primera parte de esta norma? Dos personas contribuyen causalmente a un resultado final. Choque en cadena, o sea, cualquier hipótesis de coautoría. ¿Sí? La coautoría es un fenómeno mucho más estudiado por los penalistas. ¿Sí? Pero en derecho civil de daños se produce. ¿Sí? Insisto, el simple choque en cadena, un producto final que tiene fallas en distintos momentos de la producción, en la distribución y en su venta final. ¿Sí? Una mala praxis en la cual actuó mal el cirujano y el anestesista y el instrumentista. ¿Sí? En el derecho argentino basta con que haber aportado un 1% al resultado final para que yo quede obligado por el 100%. ¿Sí? Esto no suele ser percibido, la importancia que tiene esta regla, ¿sí? Y esto supera, si no quisiera ser honesta, no quisiera tener honestidad intelectual, diría lo supera totalmente, porque es la tesis que yo defiendo, pero debo reconocer que hay una parte de un artículo que
que lo problematiza, pero supera muy ampliamente una vieja discusión con el código anterior, de si el hecho del tercero podía ser un eximente parcial. Es decir, ¿no es cierto? El hecho del tercero, según esta norma, tiene que haber sido lo suficientemente importante para que sea la única causa de ese resultado final. Porque si fue causado parcialmente por mí y el otro contribuyó, yo soy el demandado en este caso, siempre estoy dando, el otro demandado, es decir, vamos al ejemplo del choque de cadena. El choque de cadena, yo tengo que haber estado inerte, ser un instrumento pasivo esperando que el semáforo se ponga en verde, me tiene que haber arrollado a mí y yo termino impactando con el que está al frente. ¿Sí? Tiene que ser una hipótesis en la cual mi contribución causal haya sido igual a 0. Para alegar el hecho del tercero me eximo solamente si es la única causa. ¿Sí? Esta norma no estaba antes, por eso se discutía, y lo que se argumentaba antes para señalar esta misma tesis que estoy señalando, era que el código anterior, y lo sigue diciendo el actual, es que, sobre todo en la responsabilidad extracontractual, se responde no solamente por las consecuencias inmediatas, sino también por las mediatas. ¿Qué son las consecuencias inmediatas? Aquellas que resultan de la conexión de otro hecho, de un tercero previsible. Entonces, si el otro hecho del tercero era previsible, e incidió con mi hecho propio al resultado final, los dos respondemos en un 100%. ¿Cuál es la partecita que pone en crisis todo lo que estoy tratando de exponer y explicar? Que es verdad el código, cuando regula el hecho tercero, dice para eximir total o parcialmente. ¿Sí? Entonces, como mínimo hay una inconsistencia. ¿Sí? ¿Cómo tratar de superar? Y bueno, que el hecho del tercero en el código actual lo clarifica, para algunos lo clarifica, para algunos lo cambia, que tiene que tener las características de un caso fortuito, debe ser un hecho totalmente imprevisible e inevitable. ¿Sí? Pero insisto en esto, ¿no? O sea, esta norma es muy fuerte. La otra hipótesis fortísima de solidaridad es la que regula la ley de defensa del consumidor, el artículo 40, ¿no es cierto? Es una norma hiperanalizada, hiperconocida. El fabricante, el importador, el distribuidor, el vendedor, incluso el transportista por daño vinculado al transporte, todos responden solidariamente frente al consumidor final. ¿Sí? Un típico ejemplo de solidaridad. En caso de transporte sucesivo o combinado, cuando no se puede identificar dónde fue que se sufrió el daño en la mercadería, responden todos los transportistas solidariamente. Los padres entre sí, la responsabilidad de los dos padres es responsabilidad solidaria. La cosa arrojada o que cae de un edificio, responden todos los propietarios y todos los ocupantes, ¿sí? Todos los propietarios y todos los ocupantes del edificio del cual se cae la terraza o la cosa arrojada, responden todos solidariamente. El miembro no identificado de un grupo, y acá me falta poner todos los miembros del grupo especialmente peligroso. Son todas hipótesis en materia de responsabilidad civil, donde la ley establece la solidaridad. El artículo hace una vista de discusión dogmática, si la obligación solidaria eran varias obligaciones en una o una sola. Bueno, todo pareciera que el Código Civil y Comercial se inclina por la tesis de que son varios vínculos coligados entre sí, del 830 surge esto, y el efecto más visible, más importante de la solidaridad es siempre mejor si soy el acreedor que sea solidario, porque mando una carta de documento a uno, se suspende por 6 meses a todos, inicio la mediación contra uno, se suspende contra todos, inicio la demanda contra uno, se interrumpe contra todos. La mediación, el arbitraje también, ¿cierto? Si hay un reconocimiento de uno, perjudica a todos, ¿sí? El compromiso arbitral, ¿sí? El reconocimiento tiene que tener fecha cierta, es un detalle de la práctica, ¿sí? Si logramos eso, tiene que ser con fecha cierta, ¿sí? Y otra cosa que vamos a analizar, y esto también ha pedido lo que a ustedes más les interese, los modos extintivos de la obligación, también en general, salvo hipótesis, o sea, la regla es que tiene efecto expansivo. Se extingue con uno, se extingue con todos. Esto es fuerte, esto es fuerte. La letra del código, y esto no es profundizado porque generalmente uno no ve en los códigos nuevos, en las obras nuevas de obligaciones, el código nuevo señala que si renuncio
Si el acreedor renuncia respecto de un obligado, se extingue respecto de todos. Repito, si hay los deudores B, C y D, así por ejemplo, una casa con muchos ocupantes y muchos inquilinos, o una coautoría, y hay un arreglo que no se quiere hacer figurar, y se figura como un desistimiento del juicio, de la acción y del derecho, ¿sí? Eso es a lo mejor el damnificado del actor escupió para arriba porque perdió la posibilidad de continuar contra cualquier otro. ¿Sí? En la idea de la ley, yo creo que está la renuncia total. Entonces, ¿qué pasa con la renuncia parcial? Y también hay autores que señalan y dicen, bueno, esto es salvo cláusula en contrato. O sea, salvo que en el acuerdo diga, renuncio, pero formulo reserva. Yo creo que esa interpretación no comulgo con eso, porque si no la ley lo diría. Yo creo que una ley imperativa que dice, bueno, si renuncia con uno, se distingue con respecto a todos los obligados. Y es clave distinguir entre las defensas comunes y las defensas personales. ¿Sí? En cambio, los responsables concurrentes son causas diferentes. ¿Sí? Es una categoría residual. Concurrente es lo que no es solidario ni simplemente mancomunado. No hay una manera de aprenderlo sino por contraste. Y en daños, la principal hipótesis, bueno, obviamente la de todos los días, en materia de accidente, ¿no es cierto? El titular registral y el conductor del vehículo. En las cadenas causales. No es lo mismo la coautoría que la cadena causal. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo ser coautor que poner cada uno un grano para ese resultado final negativo. ¿Sí? Un ejemplo, en materia de prevención, es el daño, la responsabilidad por no evitar. O sea, el fenómeno preventivo es un fenómeno sumamente rico, tiene muchísimo jugo de muchísimas cuestiones. En materia de prevención, puede haber daños sufridos, lo que el código señala específicamente, en 17 días, inciso B, los daños que sufre el sujeto que hace un acto de heroísmo o de buena onda, de evitar el curso causal que había iniciado otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No es cierto? Y le da derecho a reclamar los daños hasta cierta medida. ¿Sí? Pero el 1710, inciso B, comienza diciendo que toda persona tiene el derecho, en la medida de circunstancias y condiciones razonables, de prevenir el daño, de evitar que se produzca un daño. Entonces, muchas veces esto aplica, ¿sí? Es decir, no hace falta que se llegue a algo tan extremo como el delito de abandono de personas, pero si yo voy en mi auto y hay un siniestro vial que causó otro, está la persona tirada y no la levanto, ¿sí? Puedo tener responsabilidad civil. O sea, algo que tampoco, a mí me gusta esto de encuentro acentuar cosas que no suelen ser acentuadas. El nuevo código, en esta norma, aumenta de una manera exponencial la responsabilidad por omisión, que estaba regulado de una manera muy flaca, muy tibia por el Código Civil, por el viejo 1074, que suponía el incumplimiento de una obligación o de un deber en sentido formal. Ustedes habían planteado en este caso la responsabilidad objetiva. Claro, claro. Sí. Para nosotros la responsabilidad por omisión en el Código Civil es una bomba. ¿Sí? Y se aplica a muchísimas cosas. ¿Sí? Se aplica, vamos a poner un ejemplo, la iglesia con los curas pederastas. O sea, no evitar todo lo que puede. ¿Sí? Es decir, el médico que está en un hospital que es un desastre, no hace nada. Vuelvo a repetir esta idea que a veces suenan al principio cosas muy generales. Es decir, cuando pasa algo malo, cuando a una persona le pasa algo malo, es la excepción que sea porque solamente una persona en la sociedad moderna son ingredientes. Y a veces pareciera que esto se diluyera y el texto del código es muy fuerte al revés. O sea, potencia muchísimo. Debería haber mucho más reclamo de daños de los que hay. Hay nichos profesionales inexplorados en nuestra disciplina. ¿Sí? Insisto, o sea, no hace falta, puede ser la hipótesis extrema del encubrimiento, también está regulado, ¿sí? En tanto en cuanto haya contribuido causalmente, pero la responsabilidad de que surge por no evitar un daño que se puede evitar razonablemente, no hace falta que haya una obligación sensitiva estricta. Es decir, hay por supuesto, o sea, es más grande que la responsabilidad del Estado por falta de servicio, donde la Corte lo ha
delimitado tiene que haber, porque el Estado no es el garante de que no ocurran delitos o siniestros, sino todos, porque siempre el Estado pudo haber hecho algo para que no sucediera, la persona más poderosa. Pero en ámbito de particulares o de otras personas, digamos, personas jurídicas, estas normas son muy fuertes. Sí. Sí, 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 sí. Lo que voy a decir, por ejemplo, cuando me reclaman cuestión pública, cualquier cosa, Sí. no sé, la baldosa, lo que sea, o incluso interesante el tema también es al jugador o a la jugadora. Sí. Porque si vos estás planteando cosas o denunciando hechos, cuestiones, en el curso Sí. del proceso, también está Después penal, después civil. responsabilidad por omisión. Sí. Responsabilidad. Nosotros hemos tenido casos de los dos lados, como actores defendiendo, y hemos tenido casos. Tanto por jueces que se les fue la mano con medidas cautelares, o jueces que no se animaron a medidas cautelares. Las dos, o sea, por las dos cosas. ¿Sí? Por las dos cosas. ¿Sí? Por supuesto, cuando se le fue la mano para la medida cautelar, el Código Córdoba general es la responsabilidad del que pidió la cautelar. ¿No es cierto? Pero, es decir, la responsabilidad del acreedor respecto a la responsabilidad del juez frente al acreedor por lesión al derecho de crédito, por no despachar una medida cautelar que la Cámara dice, sí, estaban dadas todas las condiciones y fue un error grosero, etcétera, etcétera, y bueno, pues ya se insolventó, o ya murió, como son cautelares sobre personas. ¿Sí? El derecho de daño, muchas cosas son patrimoniales y muchas cosas son de vida o muerte. Sí. Un colegio lleno de ratas, pulgas, roedores, y salieron a hacer la nota. Solamente por eso. Bueno, la responsabilidad del establecimiento educativo es una ultra responsabilidad. Claro, pero ves, por ejemplo, muchas veces la legitimación se vincula, este tipo de normas, permite construir casos contra personas distintas de las que estás en la norma redondita, porque la norma redondita en los establecimientos educativos es el titular del establecimiento educativo. Acá podés construir un caso contra el director, o el docente, el preceptor, claro. Porque el código originario era muy duro contra el director, ¿cierto?, del establecimiento educativo. Y después justamente se reformó, hay que ir, o sea, esa ultra responsabilidad tiene que ser, ultra objetivo tiene que ser contra el titular, público o privado, ¿cierto? Pero esto te permite, la desidia, la famosa desidia. El 1710b habla de la desidia. ¿Sí? Y permite el abandono de personas de una manera mucho más light que el delito penal. El abandono de personas, como delito penal, tiene toda una serie de plus. Igualmente parece Sí. que hay un poco de recorte que hace, ¿no? Sí, bueno, es que son normas también o sea, son avances, ¿no es cierto? Y muchas veces son normas también que se llaman transaccionales, es decir, no podemos dar dos pasos. Claro. Bueno, el encubridor, que decíamos acá, también mencionábamos. Otra norma muy común, el principal y el dependiente, o las personas empleadas para cumplir, o el 732, 734, el auxiliar que utiliza el deudor para cumplir su prestación. ¿Sí? Esta norma, el 753 y el 732 creo que es, que habla de la responsabilidad del deudor por las personas que utiliza para cumplir su obligación, también simplifica muchísimo todo lo que en materia de mala praxis, la estipulación a favor de terceras, la obligación de seguridad, todas esas discusiones que había antes, como por qué la clínica tenía que responder por lo que hacía el médico. Bueno, acá simplemente hay una obligación de la clínica y el profesional médico es simplemente el medio por el cual cumplir esa prestación, no interesa si es dependiente en sentido estricto, si tiene autonomía científica, si no tiene, responde igual. Hace un rato decíamos, los padres son solidarios entre sí, pero el hijo es concurrente respecto de los padres. O sea, si le mando la carta de documento al padre, o demando al padre, no interrumpo respecto del hijo. ¿Sí? Es decir, esas son las típicas cosas, ¿no es cierto?, que no, y además que no lo entiende alguien que no sea abogado. Pero qué tremendo tecnicismo que me estás diciendo. O sea, ni siquiera un empresario, un contador, digamos, un profesional, vos le explicaste, pero ¿por qué
prescribió, y bueno, porque son solidarios y no concurren. Y bueno, por eso hay que decir, como dice Pizarro, que todo sea solidario. O sea, esto se debatió en las últimas jornadas que se hicieron en Santa Fe, que la comisión era sobre justamente este tema. Y bueno, obviamente que es un avance regular las obligaciones concurrentes y que no sea algo, un concepto doctrinario y jurisprudencial. Es un tremendo avance y de hecho nuestro código, como decíamos también, no existen otros códigos. Pero en realidad, y también es un primer paso. El segundo paso es que todo sea solidario. Pizarro presentó una ponencia con Federico Oso en ese sentido y decía, y es verdad. O sea, ¿para qué existe esto? Es para que haya más sujetos en la responsabilidad civil que terminen con más probabilidad de que sea indemnizado el daño, porque mientras más legitimados pasivos hay más posibilidad de que alguno tenga plata. Claro, entonces, entrar en estas disquisiciones de decir solidario o concurrente cuando no lo dice, termina desprotegiendo, es decir, exactamente, el anteproceso, exactamente. Yo demando cosa leída. Y por ahí no demando, no intimo, no, o sea, concurrente el que tiene, ¿no es cierto?, la ley, en este caso, ¿no? Sí. Lo veo por ahí vacilando. Que sea solidario uno y concurrente el otro. ¿En qué sentido? Pero bueno, lo que plantea Pizarro es, seamos prácticos, son todos solidarios. Y es que además... Acá tenemos sí. un responsable, vos podés cobrar a los responsables concurrentes, lo vamos a poder repetir, salvo la concausalidad, un 100% directo, cosa que la solidaria... Bueno, pero que en última instancia podés caer lo mismo a través de la solidaria, de que responde el causante directo. O sea, digamos... sí, si fuera de... Claro, claro. Y digamos, y lo que también hace crujir todo esto, esta llamémosle, ¿cómo decir? Esta ilusión conceptual, este concepto que dice, bueno, en la solidaridad hay una causa única, en realidad no es así. Hay muchas obligaciones que nacen de causas diferentes. Muchas en ámbitos ajenos a la responsabilidad civil y otras propias de la responsabilidad civil. Cuando el Código Civil dice que el empleador del padre que no paga la cuota alimentaria es solidariamente responsable, esas son causas totalmente diferentes. ¿Sí? Cuando dice el artículo 40, antes de existir el artículo 40, pues, esta es la manera de decir, a mí no me gusta mucho esta expresión porque me parece muy teórico, dice, no es una categoría ontológica, es una decisión de política legislativa que sea concurrente o solidaria. Porque antes de que existiera la ley de consumidor, también había motivo para que respondiera el vendedor directo y el fabricante de la cosa, del producto, ¿cierto? Y eso, como no había solidaridad, era concurrencia. Vino la ley 24.240, eso fue vetado y después insistido, ¿cierto? Y se transformó en solidario antes algo que no lo era, ¿sí? Las cosas, el tema del balcón, de la maceta que se cae, en el Código Viejo era concurrente y ahora es solidario. Y son causas diferentes, porque el del departamento 1 quinto es una causa, o sea, salvo que sea la causa estar en ese edificio. En realidad la naturaleza sería concurrente y por política legislativa se claro, por eso. Por ahí la solución es sí. esa que Y fíjate cómo puede haber causa, y hay discusión, por ejemplo, se discute. Los condóminos del auto, los cotitulares, esa responsabilidad, ¿es concurrente, solidaria o mancomunada? A mi modo de ver, como no hay ninguna norma, y la solidaridad tiene que surgir de la ley, es mancomunada, aunque no me guste esa solución. Porque no hay ninguna norma que diga que responden concurrentemente, ni tampoco solidariamente. Entonces, dice, borremos con todas estas distinciones, que sea todo solidario. O sea, el fenómeno de pluralidad de obligados, y además también Pizarro lo dice, y coincido en materia contractual, es una cláusula de estilo. No hay casi ningún contrato paritario, ni mucho menos de adhesión, en la cual la pluralidad de obligados no sean solidarios. La obligación de responder por cápita, separadamente, la única que existe realmente en la práctica son en la sucesión, los herederos por deudas del causa. Todo lo demás de pluralidad siempre es todo por todo. El problema es que algunos son solidarios y otros concurrentes. Y si como abogado del actor te comiste eso, te prescribe. Ese sería el resumen de la charla de hoy, básicamente en lo sustancial. ¿Sí? Y no está bueno que sea tan técnico, me parece. Es decir, el derecho tiene que ir cada vez más simplificando. ¿Sí?
Bueno, la actividad riesgosa también, hay varios legitimados, ¿no es cierto? El que la realiza, el que se sirve de ella, el que obtiene provecho, la persona jurídica, junto con sus directores o administradores. Acá obviamente son dos obligaciones, no hay duda alguna. La suspensión y la interrupción es personal. Y en los modos extintivos hay propagación de efectos. Parecía raro, ¿cómo si son dos obligaciones, por qué lo que pasa en una se propaga a la otra? Y bueno, porque como el objeto es idéntico, o hay superposición de efectos en el objeto, si el acreedor es satisfecho, es desinteresado, eso beneficia al otro co-obligado corresponsable. ¿Sí? Las defensas comunes en materia de obligaciones concurrentes significan otra cosa, que lo vamos a ver. Y tampoco son números clausus, como sí son las solidarias legales. Es decir, como la solidaridad solamente puede surgir por ley o por contrato, en materia de procedimiento civil siempre estamos hablando sobre todo de la ley. Si se podría decir en una lista cerrada, tiene que haber siempre una norma, en cambio las concurrentes no, deriva de una construcción. Y en todo lo no regulado se aplican las normas de la solidaridad pasiva. Un ejemplo de que no son los casos, no son todos taxativos en materia de concurrencia, un caso pareciera, es muy simple. Un incendio, digamos, que produce daños a un consorcio originado en un PH, ¿sí? Las aseguradoras le paga al consorcio y se subrogan los derechos y demanda al propietario y también al inquilino. ¿Sí? Y obviamente, en primera instancia no, y sí, son los dos, porque se aplica el 1113. ¿Sí? En un sentido por la cosa viciosa, ¿no? Por un departamento no una cosa riesgosa, sino una cosa, puede ser una cosa viciosa. Entonces justamente eso, uno tiene las cosas, como decir, como que fueran, el viejo 1113 era de los autos, ¿no es cierto? Como decía el fantasma de los autos. El código no habla de los accidentes de tránsito, ni siquiera con la reforma del 68. Ahora sí. Entonces, un ejemplo de lo fantástico que se pueden encontrar en la jurisprudencia. Entonces, es un fenómeno de tutela, de protección. La solidaridad es la que más protege, obviamente. Son categorías derivadas de política legislativa, esto es lo que decíamos, 40 del transporte sucesivo, las cosas que caen en el balcón. La causa es un concepto ambiguo, como hecho fuente. ¿Sí? En realidad, la única hipótesis, y esto es una redundancia exprofeso, la única causa única es la coautoría. La única causa única es la coautoría. En todo lo demás siempre son causas divergentes, o causas plurales por lo menos. No es lo mismo producir, no es lo mismo fabricar un producto que distribuirlo, que venderlo. Salvo que nos alejemos mucho, y digamos la causa es estar en la cadena de la comercialización. Bueno, entonces está siendo un concepto muy ambiguo, muy gris, muy vago, muy impreciso. Son varias relaciones sustanciales y puede haber soluciones diferenciadas en un juicio, ¿sí? Que condenen a uno y rechacen la demanda contra el otro. No es un litisconsorcio necesario, puedo elegir o no, un tema de estrategia. Tampoco corresponde integrar el litis, el juez no puede llamar a legitimados pasivos, un juez que hace eso se pasa de activista, está violando son derechos disponibles. En un mismo juicio puede haber solidarios más concurrentes. En un juicio contra el padre, contra los dos padres y el hijo, hay solidarios más concurrentes. ¿Querés problematizarlo más? En un juicio de mala praxis, contra dos médicos, contra el sanatorio y la prepaga o la obra social. El paciente respecto de la prepaga y de la clínica es un usuario, porque cae la definición del artículo 1, y la prepaga y el hospital cae la definición del artículo 2, pero los médicos no caen, están excluidos del artículo 2 de la ley de defensa del consumidor. Entonces responden por la ley civil. Y no hay solidaridad salvo que haya habido coautoría. Entonces, respecto de los médicos son concurrentes, porque no hay relación de consumo, y respecto de los otros son relación de consumo, y por lo tanto solidaridad del artículo 40. Y eso también es todo un híbrido, por el punto de vista procesal, porque eso va a ser un proceso de consumo, ¿sí? Entonces, y esto no se suele poner la lupa, toda la gratuidad, la exención de costos, todo eso sí, mami, pero no respecto al médico. Todo eso son incentivos para que demandes a la obra social, a la prepaga, o el centro, a la empresa de salud, o al Estado. Pero el profesional liberal no.
Entonces también tener cuidado como estrategia, o sea, muchas veces nuestro cliente obviamente que tiene, el paciente de mala praxis tiene, o sea, una jurada contra el médico. Raramente un paciente te va a decir, bueno, yo solamente quiero cobrar plata, entonces, bueno, entonces no lo vamos a demandar al médico, porque no tiene sentido resolver. No, sí, obviamente siempre está el médico. Tenés que saber que hay riesgo de que, de costas. Y cada deudor puede estar obligado en función de factores de atribución distintos. El ejemplo que venimos recién, hay responsabilidades subjetivas y objetivas, el de los padres también. Y si, fíjate, si querés subirle todavía un nivel más de complejidad, si compartís que los cotitulares y los condóminos son concurrentes, son mancomunados simples, puede haber mancomunados simples, más concurrentes, más solidarios. En un mismo juicio, en un mismo liticonsorcio. La responsabilidad por el hecho de otro no supone inexorablemente la responsabilidad civil de ese otro. O sea, la llamada, a veces mal llamada, o sea, es un tema terminológico, ¿no es cierto? La responsabilidad indirecta no supone necesariamente que sea condenado el autor directo del daño. Muchas veces no se sabe qué sucedió. Un sabotaje interno de un producto defectuoso, sabes que alguien hizo las cosas mal, pero digamos, o sea, es anónimo, el famoso autor anónimo, ¿sí? O mejor dicho, autor no identificado. Bueno, ahí está discutido si fue un sabotaje o no. No se sabe ni se sabrá. Y si estuviéramos en el ámbito 100% académico, en la academia, por ejemplo, es decir, el 1773 se le puede hacer una crítica constructiva, ¿no es cierto? Porque dice la posibilidad de demandar a varios no es solamente cuando hay un responsable indirecto más uno directo, pues se puede demandar a varios cuando hay colegitimados a secas, no necesariamente un caso de responsabilidad directa o por el hecho de otro. ¿Sí? Bien, esto también, a veces, casi siempre los casos nos obligan a salir de una sola disciplina y ser, digamos, varias ramas de derecho. Un caso muy frecuente son los accidentes in itinere, donde hay justamente una concurrencia entre el civilmente responsable y la ART. Si querés, podemos retroceder un paso. Y a veces son cosas que lo damos por sentado cuando estamos en el grado, o cuando incluso a veces somos docentes, y a veces un abogado recién recibido de neófito, o no tan recién recibido, puede hacer dudar. Que haya otros posibles obligados, no es algo que uno pueda, che, tengo seguro total, págame el daño. No, anda contra el que te chocó. O voy contra el que te chocó. Pero si tenés seguro total, anda a reclamar a tu compañía. Maestro, eso no es un problema tuyo. Yo le reclamo al que quiero. Para eso la ley me da varios legitimados. ¿Quién no escuchó a una compañía de seguro andar civilmente responsable y quién escuchó el civilmente responsable andar a la otra compañía? ¿O no? Y algo que tú le dices, chau. A veces siempre, ¿no? Siempre. ¿Sí? Ah, bueno, pero el reclamo. Sí, tenés el CESBI, tenés todo ese tipo de cosas. Entonces, el CESBI, todo ese tipo de cosas son temas de ustedes, pero en el reclamo administrativo no son mucho. Totalmente. Sí. Pero todo eso es al tercero, digamos, en materia de seguro, no le importa nada. Claro, sí. Eso es puramente, eso es pura estrategia. El actor procede, pero después el hecho de que haya múltiples deudores a veces complica el pago también, porque vos tenés un montón de personas que está indiscutido que al actor le vamos a tener pago. Yo no le quiero pagar todo. Claro. El otro dice, yo no le voy a pagar nada. Entonces no le pagamos ninguno. Pero en el caso este que hablamos de dos médicos, la empresa privada, la SA y la prepaga, para lograr que todos aporten, te vuelves loco. El juez, digamos, tiene que presionar un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. O sea, eso pasa, es el día a día, es el ABC de todos los días. ¿Sí? La franquicia. Totalmente. Sí. El tema del ART, porque también el tema de hoy es el tema de la contribución, ¿no es cierto? La ART no puede esgrimir, obviamente, que hay un civilmente responsable, tiene que pagar y después
repetir, recuperar, se dice en la jerga, del civilmente responsable. ¿Sí? Lo que está resaltado, una cosa que está resaltada ahí, es que la literalidad da pie a un poco lo que manifestaba vos. No hay que deducir lo que debe recibir. Solo corresponde deducir lo que recibió, efectivamente. ¿Sí? Pero vos fíjate cómo el propio legislador, imbuido en eso, porque si es, o sea, decir que se debe deducir lo que se debe, lo que tiene derecho a recibir, es casi transformarlo en mancomunado. Entonces, esa parte, digamos, no tiene una buena factura técnica en absoluto, y además conspira con el fin protectorio del lesionado, ¿no es cierto?, del accidentado. Y lo que figura en el inciso 5, ¿no es cierto?, la posibilidad de repetir del que causó el accidente in itinere, y hay toda una discusión ahí, algunas cosas zanjadas incluso por la Corte Suprema, pero otras no. La competencia, es decir, la RT, ¿dónde tiene que hacer el juicio contra el civilmente responsable? ¿Civil o laboral? Tema de competencia. La Corte se ha pronunciado en el sentido de que esto es un tema civil, no es un problema microsistémico. Es decir, suprimiendo mentalmente el artículo 39 no pasaría nada. El artículo 39, en última instancia, es una norma con sentido docente, para que quede bien clarito, más allá que algunas cosas lo oscurecen. Pero en realidad, la posibilidad de la acción que hoy en día se llama de contribución, ¿sí? Dicho sea paso, vos le preguntás a 10 abogados qué es la acción de contribución, dice que es algo de sucesión, ¿cierto? Es decir, nadie dice la acción de contribución. Es la acción de reembolso, la acción de regreso, la acción de recupero, pero digamos, ahí no sé, yo le hubiera puesto otro nombre si hubiera estado en la UMA, hubiera puesto otro nombre, ¿no? Porque la acción de contribución no es algo que tenga punch ni que se vincule al derecho a y habla de las cuotas de contribución, pero incluso con una regulación no tan detallada como tiene el Código Civil y Comercial, con los principios generales del Código anterior, que era la Ley de Trabajo, alcanza. Y segundo, otro gran tema es la prescripción. ¿Desde cuándo y qué plazo tiene la RT para recuperar? Yo tengo una opinión tomada muy cegada, porque hacemos mucho esto en el estudio con la RT, pero digamos, es mayoritaria de que no es de la fecha del siniestro, sino de la fecha del pago. O sea, hay tantos pagos, hay tantas prescripciones como pagos, porque las prestaciones en especie se van haciendo a medida que la va requiriendo el accidentado. Después en otro momento se paga la indemnización itineraria, ¿sí? Entonces son varios plazos prescriptivos porque son varios pagos. Y la gran discusión ahí es cuál es el plazo de prescripción. Y hay 4 opciones más o menos, ¿cierto? Es decir, la del 44, inciso 1, que es la de 2 años, pero si uno lee el 44.1 de la Ley de Trabajo, pareciera indicar que está hablando de la acción del trabajador. La del 44.2, que habla de 10 años, esa es la que más me gusta como abogado de arte, pero también hay que conceder, ya que esto lo están pasando o lo están grabando, las dos cosas. Las dos cosas. Habla, ya hablamos. Ya he metido la pata Bueno. yo, todo. Hay quienes argumentan que la literalidad del 2, del 44.2, se vincularía más a cobrar multas, y porque habla de los entes gestores del sistema. Y si no, decir, bueno, si vos hace un rato, Rodolfo, dijiste que esto es una pretensión civil, entonces hay que ir a la norma del Código Civil, no una pretensión del microsistema, sino una pretensión de derecho común. Y bueno, entonces es la misma pregunta, ¿cuál es la acción, cuál es el plazo de prescripción que tiene el hospital que pagó la macana que se mandó al anestesista, o la prepaga que pagó la macana que se mandó al anestesista para recuperar del anestesista que le factura al hospital 2 millones de pesos por semana por la anestesia que hace? ¿Cuál es el plazo? ¿El plazo común, o sea, indeterminado de 5 años, o el plazo de 3 años, en el caso que digamos, bueno, una acción vinculada al resarcimiento? Esas son las posibles. Hay 4, en materia de RT hay 4 posibles soluciones. En materia que no sea cuando el que recupera no es un RT,
que no están estas dos posibles soluciones del artículo 44 de la ley de riesgo, están estas dos. ¿Sí? También hay, a favor del plazo de 5 años, se dice, bueno, cuando alguien paga algo que estaba obligado con otros, hay otro artículo del Código Civil y Comercial que es el pago con subrogación. Y se subroga determinado derecho que tenía el acreedor contra el codeudor. Y eso tampoco tiene un plazo específico. Entonces todo esto pareciera que da pie a los 5 años. ¿Sí? Bien. Por supuesto, distinto de la subrogación del asegurador, que por la ley de seguro tiene un plazo específico que es de 1 año. Entonces, todo eso, fíjate cómo la complejidad depende de lo que estés hablando. Es un laberinto a veces. Acá empezamos ya con cosas más procesales. ¿Sí? Clásicamente o tradicionalmente en el grado, los docentes de obligaciones, todo esto hablan de las defensas personales, las defensas comunes, vinculadas a cuestiones que puedan haber nacido, haberse suscitado en el momento genético de la obligación, es decir, que uno haya sido incapaz o haya habido una incapacidad de hecho o una incapacidad de derecho respecto de un codeudor, o en el otro momento final, de los modos extintivos. Es decir, qué modo extintivo, pago, novación, compensación, confusión, remisión, etcétera, transacción, puede ser invocado por los otros codeudores. Ese es el escenario, son las hipótesis, y hay todo un casuismo que es muy aburrido empezarlo a ver uno por uno. La manera clásica de enfocarlo. Pero en realidad, en los juicios reales, un abogado más o menos se puede armar de esta manera. Hay ciertas cosas que lo plantea en el juicio de A contra B y C, lo plantea B, y dice, che, mira qué bueno que lo planteó B. Me sirve. ¿Sí? A veces hace todo el esfuerzo, también pasa muchas veces, porque tiene mejor abogado, porque es más solvente, por lo que sea, que uno de los litisconsortes, ¿sí? Rema, hace todo el laburo, y a veces favorece al otro. ¿Sí? El actor pasó en rojo, la cirugía, bueno, che, este es un juicio de buena cirugía, de una neurocirugía, vos sos el neurocirujano, vos sos el que sabés hacer bien los puntos de pericia, yo soy la clínica, yo soy el dueño de la clínica, no sé de neurocirugía. Vos sos el que sos titular de la cátedra de neurocirugía, conocés a todos los peritos de la ciudad, movete, hacés todo lo que tengas que hacer, unos buenos puntos de pericia, y bueno, y aparte te la mataste la macana vos, supuestamente. La cirugía fue practicada sin culpa, o el actor no tiene legitimación sustancial activa, en caso de daño moral, no es conviviente, no es un caso de gran discapacidad, es decir, todas cosas que inadmiten una solución diferenciada. No puede ser que haya pasado en rojo respecto de B y haya pasado en verde respecto del codemandado C. Son hechos comunes en ese sentido. ¿Sí? Hay ciertas circunstancias que favorecen a B, pero para C ni le va ni le viene técnicamente, más allá de que siempre es bueno, o no siempre, acá las palabras siempre y nunca son peligrosas, o sea, en general, está bueno que haya varios, porque hay más posibilidad de que entre todos pongamos. Yo no era el guardián, yo ya había transferido el auto, hay una exclusión de cobertura respecto del citado de B, ¿sí? Se salva uno solo, ¿sí? Pero, es decir, que yo no era guardián no dice nada respecto del conductor. ¿Sí? O quizás yo ya no era dueño, no dice nada respecto del conductor. ¿Sí? Yo no intervino en la cirugía, también, caso de mala praxis, es decir, esto es puramente personal. O si una obligación concurrente estaba prescrito a mi respecto. ¿Sí? Pero a veces, ¿sí? A veces, la palabra litis consorte, etimológicamente, es que comparte la suerte de la litis. ¿Sí? En ese sentido se llama litis consorcio. Y técnicamente están los dos en el mismo polo, los dos codemandados. Pero muchas veces la verdadera batalla es entre esos dos. ¿Sí? Es decir, estar en el mismo polo no significa ser amigos procesalmente, por así decirlo. ¿Sí? Es decir, ni hacer una defensa común respecto del actor. ¿Sí? Los choques en cadena, clásico ejemplo. ¿Sí? Yo tenía posición pasiva o me llevo expuesto. ¿Sí?
che, esto es un tema del anestesista, no de la cirugía. ¿Sí? O sea, los puntos de pericia, todos direccionados para incriminar al litisconsorte. O, esto no nos exhibe, pero tenemos nuestra obligación de los dos, todo lo vinculado a los rubros. Che, nos sale el arreglo del auto, no es tan caro como dice el actor. Hacer una tasación, bueno, eso es algo común que nos beneficia a todos. ¿Sí? Y a veces atenúa, sí, son los casos más raros, por eso también no es absoluta la afirmación de que en las obligaciones concurrentes el objeto es idéntico. Lo que sucede es que el objeto se superpone, pero puede ser que varíe un poco. En la aseguradora, el asegurador responde hasta 10 millones y el asegurador responde ilimitadamente. Es decir, esto es algo que está defendiendo la aseguradora parcialmente respecto de él, ¿sí? La franquicia. Y una figura que no se usa inexplicablemente es la atenuación equitativa. O sea, yo soy pobre. No estoy diciendo que el otro del lado. Yo soy un residente. Yo soy un médico residente, me recibí hace 2 años. Y esta clínica, es decir, la atenuación de la responsabilidad respecto de un solo codemandado. No se reclama directamente, es muy raro verlo. O sea, por más que en la República Argentina, ningún sujeto, ninguna empresa debería irse a la quiebra por una indemnización. Ningún sujeto no doloso, ningún sujeto de un daño no doloso en la República Argentina debería irse a la quiebra por un juicio de daños. Bueno, lo que pasa es que procesalmente siempre podés argumentar el subsidiario, che, primero esto, segundo esto, tercero, cuarto, pero a veces estás tan al horno, tú sabes que va a perder, ¿sí? Y digamos, obvio, ¿qué sucede también en la práctica? Tú te cansás de arreglar, che, mirá, yo no tengo tantas costillas, o sea, tengo para hasta acá, ¿sí? Pero digamos, no hay en los repertorios de jurisprudencia casos de atenuación, fallo de cámara, digamos, ¿cierto? Y en la práctica yo no lo he visto nunca, ¿sí? También otra cosa que conspira es, digamos, si hay un seguro de responsabilidad civil, y al principio decíamos que casi todos los juicios de daño hay un seguro, no procede la atenuación equitativa, ¿cierto? Porque una compañía no puede decir eso. Pero digamos, los casos que no son de alto riesgo, o sea, en el caso de la maceta esta, que hablábamos hace un rato, ningún dueño de un departamento se debiera perder. O sea, es tan fuerte como esto. En la República Argentina, ningún deudor de una indemnización no dolosa se debiera incurrir en cesación de pago por un juicio de daño o por una indemnización. Si hay responsable simplemente acumulado, esto lo decimos el heredero del responsable originario, y estas cuestiones están discutidas si los condóminos o los coguardianes son concurrentes o son simplemente mancomunados. Esta de la acción de contribución está regulada de una manera aparentemente distinta, pero en última instancia quiere decir lo mismo para las solidarias que para las concurrentes. La manera en que en materia de daños, el kit de la cuestión es la cadena de responsabilidades. O sea, hay que buscar al responsable primigenio, o al más responsable, ¿cierto? Es decir, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, el texto, ¿no es cierto? Es decir, cuando dice, en su caso, la causa de la responsabilidad, lo que quiere decir es justamente que es el dependiente el que causó el daño, o el órgano, el dependiente. Cuando decimos dependiente lo hacemos en sentido amplísimo, ¿cierto? Es decir, el órgano de la persona jurídica, el auxiliar utilizado por el deudor para cumplir la obligación, etcétera, etcétera, es el responsable primario. Entonces, uno paga y después se da vuelta y puede repetir o reembolsar, ¿sí? Pero la premisa siempre es el pago. Antes de eso la acción no ha nacido y por lo tanto no hay prescripción. Sobre el plazo ya nos ocupamos. Insisto que esto también es las prepagas, las obras sociales, los hospitales. ¿Cómo se llama el hospital de urgencia? ¿A qué hospital van todos los accidentados de Rosario? ¿Y recupera o no? ¿Hace recuperos? Claro. He visto otro, pero Claro. Sí. ¿Hace cuánto? Hace no más de 10 años. Empezó a hacerlo, ponele.
Claro, sí. ¿Sí? Es un nicho, sobre tanto nicho que buscamos los abogados. Eso no lo sabían antes. Digamos, eso es un abogado que le va y le dice a alguien. ¿Ah? Claro, claro. En ese momento algunos planteaban el enriquecimiento sin causa del otro lado, pero después ya quedó claro que iba. Pero es claro, por eso Claro. ya ahora el código está, Sí. está, digamos, masticado para un alumno lo entiende. Un tema sumamente importante. Y la RT es muchísimo por el accidente itinerario. Y digamos, y en las ART, o sobre todo en las compañías de seguro que tienen RT, los grupos aseguradores que tienen una RT, digamos, el sector de recuperos, ¿sí? Digamos, hay como pica, porque son actores. O sea, es digamos, como un regimiento aparte que tiene otra mentalidad. O sea, en vez de ser los pagadores, o sea, buscan, hay que buscar sumarios penales, hay que llamar, che, ¿cómo fue el hecho? Hay que investigar, o sea, es la investigación al revés. Entonces, che, son casi como corren ambulancia, ustedes son bolseros, ¿no es cierto? Porque es como la otra filosofía. Y por supuesto que hay convenios internos, así como parecido al CESMI, ¿no es cierto? Hay RT que tienen convenios con aseguradores, de no hacerse juicio y reconocer, porque bueno, obviamente. Claro. Sí. Claro, claro, sí, todo eso pasa. Claro, sí, sí, es más matemático. Y es más matemático, está porcentaje de comisión. Sí, totalmente. Sí, sí, un fenómeno, pero es un fenómeno económico muy grande, ¿no? De las acciones de contribución. Y hay una evolución a lo del enriquecimiento sin causa, eso es lo más primitivo de todo, pero también hubo un momento de verlo como damnificados indirectos. ¿No es cierto? Es decir, el artículo como de Lorenzo, responsabilidad por lesión al crédito. O sea, que cuando vos chocas a alguien tenés que indemnizar no solamente al lesionado, sino al acreedor que le surgió un crédito o el lucro cesante. Ese sería, pero en realidad ya hay un nombre específico que es la acción de contribución, y como duda, como interrogante, que yo no lo tengo claro 100%, es cómo es el interjuego entre esto y el pago con subrogación. ¿Sí? Porque el pago con subrogación limita hasta cierto, o sea, se te subroga los mismos derechos que tenía el acreedor originario, acá no necesariamente. ¿Sí? Entonces parece como dos figuras que se pisan. ¿Sí? Federico Ossola en su libro dice, bueno, no hay nada que impida demandarlas de manera subsidiaria. Interpongo esta demanda y subsidiariamente le pago por contribución, pago por subrogación. Otro, vinculado a esto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa si no hay convenio? ¿Qué pasa si, digamos, si es, obviamente, contra el caso más típico del, digamos, el accidente in itinere? O, insisto, los médicos, la mala praxis, este tipo de cuestiones donde no hay, obviamente, donde muy probablemente esto se judicialice. En las jornadas de Santa Fe del 2019 hubo estos dos despachos, ¿cierto? En los procesos en que se dirime el derecho de la víctima a ser resarcido, no siempre es posible determinar las porciones de participación de cada obligado concurrente. Y la minoría, en tanto todas las partes involucradas hayan contado con la oportunidad de ofrecer y producir pruebas en defensa de sus intereses, el juez debe determinar la porción de participación de cada obligado pasivo en la sentencia. O sea, lo que está diciendo el despacho de la minoría es, si hay posibilidad, y no se viola la defensa en juicio, nada impide que el juez diga, bueno, en el choque cadena, un 30% lo puso el que arrolló todos, o el 70% ese, y un 30% el que estaba en medio porque no guardó la distancia prudencial, estaba demasiado pegado en el semáforo. O a veces el choque de cadena no necesariamente un semáforo, puede ser un siniestro por alcance en una ruta o en una calle, ¿cierto? O en una avenida. Entonces, o en un caso de mala praxis, decir, acá también como reflexión, a mí no me gustan estos despachos de jornadas, fíjate que, y por ahí, los que yo conozco acá, que tiene experiencia en jornada, Martín, Diego, o sea, que no, la mayoría y la minoría no dicen cosas contrapuestas, necesariamente. Sí. O sea, hay un tema de... Yo a mí me gusta capaz que lo firmo los dos. No, porque alguien quiso agregar esta. Claro, claro. O sea, las viejas jornadas, digamos, las que uno no fue, o era muy pibe, que no ni hablaba, qué sé yo, ni nada. O sea, vos veías que estaba, estilo el Terín, digamos, eran reacciones muy fuertes, así, che,
uno decía blanco y el otro decía negro, porque son como tonos de grises, ¿no? Es decir, y, digamos, y como son, obviamente, digamos esto, a lo mejor un abogado, como está tan reciente el código, también hay como una ley no escrita, no bombiemos tanto al código, las conclusiones, no hagamos conclusiones tan agresivas, che, este texto está mal hecho, o esto de... No hagamos cosas, sino que hagamos cosas que ayuden a que el código empiece a andar bien y que los jueces se familiaricen, es decir, hay como una ley no escrita en ese sentido. Pero más allá de eso, el 8A y el 8B, a mi modo de ver, no son para un tema de mayoría o minoría, sino que simplemente cuántos más firmaron uno y cuántos más firmaron el otro. Claro. Al final lo que están diciendo es similar. Claro. En todo caso, si no se puede determinar, se Claro, determinará, claro, punto. claro, sí, sí, tal cual. A mi modo de ver, sí, por favor, a mi modo de ver, ya demasiado complicados y largos son los juicios de daños como para que esto se deba juzgar también en ese juicio de daños. El juicio de daños es para proteger a la víctima. Después la acción, podés en todo caso haber una citación, una denuncia de litis para evitarte, también vamos a ver si podemos decir algo, pero en realidad ya empezar a discutir, imagínate después una apelación a la Cámara porque ya fijó el 70% y me parece que es ya demasiado dispendioso pedirle al juez que también se aboque a esto. Bien. Rápido, varias cosas. Siempre es facultativo, es un tema de pura estrategia. Ojo con la prescripción en las concurrentes. Puede haber también juicio sucesivo, es decir, demandé primero a B, porque no sabía que existía C, o porque no lo conocía, o porque no tenía el domicilio. Después lo quiero demandar a C, pero yo no puedo ampliar la demanda. Bueno, inicio el juicio 2, y después que se acumule con el juicio 1, nada lo impide. Es decir, el justicialista procesal hay que saber que también se puede hacer eso. No es que perdí, no es que si perdí la posibilidad de ampliar la demanda, perdí la posibilidad de demandar a otra persona. Tanto no esté prescrito. Estas son las cosas que a veces los modelos de demanda, un genio que puso, bueno, demando a Juan y o a Pedro y o a Diego y o a Martín. Otros son genios, todavía soy más genio, o alguno que decía, bueno, excepción de defecto legal, porque no se entiende si eso es disyuntivo o conjuntivo. La I y la O, que son cosas que se neutralizan entre sí, no sé si quiere demandarme a los dos, o a uno subsidiariamente, entonces eso afecta mi derecho de defensa. Bueno, ni lo uno, ni lo otro. O sea, el IO no sirve para nada, no queda, me parece que te quedas tonto, no me parece que quede picante ponerlo, y no intenten una excepción de efecto legal porque no creo que le vaya a ir bien por esas circunstancias. Y después otra frase que también a un genio, y se usa mucho, y o a quien resulte responsable. Le mando a Diego, a Martín, y o a quien resulte responsable. Queda bueno, pareciera, ¿no? Lo que surge de la prueba. Y bueno, maestro, pero si de la prueba surge que D también es responsable, pero D no fue parte del juicio, no te sirve nada. O sea, claro, tantas cosas que quedan y quedan y quedan, pero bueno, si hay un abogado atento, digamos, diligente, tiene que sacar estas cosas que no sirven para nada. Que un juez atento también se va a mirar que se... En vez de sumar, me parece que resta el tipo de presión. Y bueno, y lo que es la dinámica procesal, siguen siendo dos polos, polo activo y polo pasivo, pero en uno hay varios sujetos. Distinción básica entre ser parte y participar. B o C puede estar rebelde, y eso no implica que no sea parte, por supuesto. Muchas veces un liticonsorte descansa en lo que hace el otro, pero muchas veces no. Co-litigantes no necesariamente son aliados. El choque en cadena, el médico que no se termina, sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como podría haber sido un juicio solamente contra B, solamente contra C, o solamente contra uno de los dos, ninguno es derivado o subsidiario, cada uno tiene plena gestión procesal. ¿Sí? Son verdaderas partes. Incluso esto ya es un debate que está superado respecto de la aseguradora. La aseguradora, por más que sea una citada en garantía, ser citada en garantía tiene 4 patas, maulla y le gusta es gato. O sea, ser citado en garantía es lo mismo que ser demandado. Extender la condena es lo mismo que condenar.
Son eufemismos, ¿sí? Nada más que no puede estar asegurador sin que esté asegurado. Esa es la pequeña gran diferencia. Por supuesto que una enorme diferencia, pero todo lo demás es una verdadera parte, igual que cualquier parte. Se puede ofrecer prueba, puede apelar, puede lo que sea. Y la diferenciación y eso, lo que atenúa, y a veces no poco media, es la unidad o indivisibilidad de la instancia. Hay ciertas cosas que como el proceso es uno solo, ¿sí? Como el proceso es uno solo, no tolera soluciones diferenciadas. Por ejemplo, más ostensible de esto, sí, el más ostensible es la caducidad. Uno impulsa, favorece a todos, si caduca, caduca para todos. Con los recuperos de los hospitales pasaba mucho que los juicios de los hospitales no avanzaban y los jueces empezaban a caducear sobre esos procesos, pese a que sí se avanzaba la acción de los interesados. Claro, ahí directamente eran todos. O sea, porque técnicamente no sé si era muy ajustado, pero claro, realmente los juicios estaban totalmente abandonados, eran por 2 pesos con 50 y empezaron a achicar casi cero. claro, claro. Sí, sí, sí. La premisa que hay que tener en claro es que esto es un derecho que tiene el damnificado de elegir, primero, y la segunda, que podrían haber sido perfectamente expedientes distintos, y que incluso si demandaban a uno en la ciudad de Córdoba y otro en la ciudad de Rosario por su domicilio, por el lugar del hecho, por lo que sea, nunca se podrían haber acumulado porque son distintas competencias. Entonces, podría haber perfectamente, y esto también, porque uno empieza el tema de la unidad de distancia, pero ¿qué pasa si uno apela y otro no apela? El efecto personal de los recursos. Bueno, pero para las cosas no reguladas, las cosas difíciles, la premisa que vos tenés que tener es, che, esto podrían haber sido 2 expedientes. Claro, claro, por eso, podría decir que uno, o sea que con el mismo abogado, a lo mejor el mismo actor, uno lo pierde y con otro gana. Podría suceder perfectamente eso, porque son relaciones jurídicas sustanciales diversas. ¿Mm? Y desde el punto de vista procesal, el liticonsorcio es facultativo. ¿Mm? Es un tema de estrategia, por supuesto. Algo de la estrategia básico son los costos. Algo dijimos con que puede haber exhibición en materia de consumidor o no, respecto de incluso dentro del mismo expediente, el mismo proceso judicial. Y puede haber condenas de costas diferenciadas, al igual que con el tema principal, según cuál haya sido la actitud procesal de cada litigante o la característica de la razón sustancial. Puede ser que había motivos objetivos para litigar contra uno que fue rechazada la demanda y no había motivos objetivos respecto del otro. O sea, el abogado del actor se cebó, se endulzó y empezó a meter a C, a D, a E, a F, G, H, I, bueno, hasta D. O sea, la demanda fue solamente contra B. C y D había motivos plausibles. Ya E, F, G y se va. Costas. ¿Mm? Por más que lo principal, se rechazó la demanda contra todos esos. O sea, insisto, estamos analizando la posibilidad de soluciones diferenciadas respecto de las costas de los obligados concurrentes o solidarios. En las costas no hay solidaridad, salvo que la obligación principal sea solidaria. El Código Nacional de Córdoba dice solidaridad y eso es constitucional porque es un tema que solamente puede ser regulado por el Congreso. En principio, B no responde por las costas de C ni a la inversa. Eso también es muy importante y no suele ser tenido en cuenta. ¿Sí? O sea, que B sea condenado en costa no implica que debe pagar los honorarios de C que fue absuelto. Y aunque C sea absuelto, ¿sí? La absolución de C, o sea, el rechazo de la demanda contra C, en todo caso plantea 2 posibles soluciones. O las costas las paga A, por la intervención de C, costas del actor o costas por su orden. O, por supuesto, costas proporcionales. Pero nunca el rechazo de la demanda contra C debe significar una imposición de costas respecto de B. Salvo que C esté no por un liticonsorcio, sino por una citación, por supuesto. Esa es otra figura procesal. Esto es distinto que si B paga, puede ir contra C que fue absuelto. ¿Eso hace cosas jugadas? Por supuesto que sí, no va a poder en ese caso. Pero son 2 problemas distintos. Repito, no se puede volver a discutir en un segundo proceso porque ya hay cosas juzgadas en este ejemplo que estamos dando. Y no se viola la defensa de juicio ni de B ni de C porque los 2 fueron demandados. ¿Sí? O sea, muchas veces esto se ve solamente la relación enfrentada entre acreedor y deudor, o entre víctima y responsable en materia de responsabilidad civil, y no se ve la riqueza y la complejidad que puede haber en las relaciones internas entre los co-obligados y los co-responsables o los co-demandados. A veces
a veces no eran corresponsables ni coobligados. Fueron codemandados y se rechazó la demanda justamente porque el juez entendió que no había ninguna responsabilidad y ninguna obligación. Y en los choques en cadena, la Corte tiene dicho, ¿sí? Fíjense, es arbitrar la imposición de costas si, con independencia de la responsabilidad del conductor que originó el accidente múltiple, la actora pudo creerse con derecho a demandar a los demás intervinientes y le impuso las costas a la demandante. Pues eso importa la omisión entre el principio sentado por el acuerdo, que la víctima no tiene la obligación de investigar cómo sucedieron los hechos, y la norma que autoriza la exhibición de aquellas si las partes pudieron creerse con derecho a sostener su posición. O sea, acá la Corte, contrario censo, digamos, lo que está diciendo es que puede ser razonable hacer cargar las costas a B por el rechazo de la demanda contra C. Porque el actor era un choque en cadena. ¿Se entiende lo que quiero decir, cierto? Pero esto es la excepción. Es una excepción importante. Pero es la excepción. Y el Tribunal Superior de Córdoba, no sé si hay jurisprudencia de la Corte Santafesina, tiene jurisprudencia en el mismo sentido. A veces esos procesos, las demandas están hechas de la forma tal que la actora afirma que uno de los vehículos conducía perfectamente. La demanda. Claro. En esos casos, no sé si Bueno, corresponde no, a- bueno, por eso. Tiene que ser... Claro. Sí. Pues sí, son Bueno. ciertos los hechos que afirma el actor. Y de la responsabilidad. Por eso, entonces, digamos, la premisa no es la hipótesis fáctica que se refiere a esta jurisprudencia. Hay un caso clarísimo que el rechazo de la demanda contra C tiene que pagar las costas A. Sería preferible que dijera que no sabe cómo sucedieron. Claro, claro, y presunción de causalidad, A partir de ahí, 1722, chao. claro. Sí. La responsabilidad objetiva no era el 1113 solamente para el riesgo y el 1722 para todas las responsabilidades objetivas, bien digo. No solamente el código señala un factor objetivo, es decir, que no te hace falta probar la culpa, sino que establece una presunción de causalidad. Basta con que verosímilmente haya intervenido la cosa riesgosa o cualquier hipótesis de responsabilidad objetiva para que sea el demandado el que tiene que demostrar la causa ajena. Entonces, el actor ni siquiera le hace falta describir con precisión cómo fue el siniestro. Dice, che, yo estaba parado en el semáforo en verde, esperando que me dé paso, y me arrollaron. Y cuando me bajé, había 2 autos atrás. No sé qué pasó, si me arrolló primero uno y después el otro, o si fue primero el de más atrás, no tengo idea. O sea, pero la ley, o sea, no solamente por las características del hecho, sino que la ley misma da una presunción de causalidad, que tiene que destruir los demandados. Los demandos B y C, mátense entre ustedes. Por supuesto, si el del medio es un rastrojero y el otro es un BM, y va a ir, eso te cae el cuestión jurídico, va a ir contra el BM. ¿Sí? Y no debemos acompañar ese ahora porque vamos a herir susceptibilidad a ese ahora. Hay compañía y compañeros. Esto que la Corte lo señala para los choques en cadena, ¿es extensible para otras hipótesis? Sí, yo creo que es mutante y mutante, es decir, puede darse perfectamente una hipótesis donde, como dijo el Corte, sea arbitrario hacer cargar al actor y no al verdadero responsable las costas por la intervención del liticonsorte que fue absuelto. ¿Sí? La prueba, acá, bueno, obviamente, la prueba es una sola. Acá hablamos de la unidad o indivisibilidad de la instancia. Acá también se ve muy claramente que la prueba no puede ser, el juez no puede hacer compartimentos estancos, ¿cierto? La comunidad de prueba, el principio de decisión, y bueno, esto de los hechos comunes y hechos personales, pero en todo lo que sea común no interesa quién lo probó. Un problema que suele darse es la confesión de B sobre un hecho común. La confesión, sea espontánea o provocada, es una prueba tasada respecto a que confiesa, no respecto de la coparte. Se tiene que presar según la sala crítica. Y puede decir, bueno, no me alcanza para condenar a C, pero sí me alcanza para condenar a B, y me sería medio rebuscado. En los hechos, ¿qué sucede? Y si viene el médico y dice, sí, la verdad, y eso bombeó a la clínica, bombeó a la obra social, o sea, no, esa distinción es purita, decir, bueno, en realidad esta confesión es solamente respecto a lo que confesó. Y bueno, pero la sana crítica te va, o sea, así, generalmente no se expone de esa manera tan refinada conceptualmente, pero en los hechos es casi como una prueba
recontra mil comprometedora para todo. ¿Cómo hace B para que venga a declarar C? B quiere que declare C. ¿Cuál es el medio de prueba? Bueno, está discutido el tema, ¿cierto? Digamos, porque en general se dice, bueno, el testigo, o sea, para que un sujeto venga a hablar, hay dos posibilidades, o prueba testimonial o prueba confesional. ¿Sí? Uno dice, bueno, el testigo siempre hay alguien que no es parte. No, bueno, pero la prueba confesional puede ser pedida por las contrarias, por las partes que están en los polos procesales opuestos, y acá estamos en el mismo polo. Entonces, aunque parezca una locura, la vía técnica y la testimonial, con todo lo que eso implica, distintas formalidades, distintos procedimientos, ¿sí? Y es algo muy loco porque es un testigo que al hablar puede confesar. ¿Cómo? Sí, es un testigo que al hablar puede llegar a confesar. Sí. A veces se lo cita, el demandado lo cita a C para que no pueda ser testigo, por A. A veces la principal, y hasta me animaría a decir la única explicación de que B pide que lo traigan a C, es que A no lo pueda traer como testigo C. Ejemplo, que se da mucho en Buenos Aires, mucho, lo he visto, la obstétrica. En Buenos Aires hay mucha obstétrica en juicio de mala práctica, digamos, hay mucha obstétrica en la práctica, ¿sí? Entonces, el médico de cabecera o la clínica, la obstétrica no es demandada, porque la cita para que no venga la obstétrica. A veces la obstétrica fue despedida, o la obstétrica no trabaja más en la clínica, no tiene para hacer. Te puede bombear, si bien dice. Entonces, hace un pedido de citación de terceros, está. ¿No? Si quiere que venga que declare, tiene que pedir la prueba confesional. En cambio, B, si quiere que declare, puede hacer. ¿Sí? Y la familiaridad respecto a la par, bueno, acá es todo un casuismo, ¿sí? Vinculado al entramado. Son los Pérez García, hay muchas personas. ¿Sí? Entonces hay que ver, hay que diseccionar y poner el lupa respecto de qué vínculo sustancial o procesal y qué problema. Y todas estas cosas no están reguladas. Las leyes procesales no tienen este casuismo. Y también muchas veces lo que pasa, y eso es un problema a veces del derecho procesal. ¿Qué pasa con el derecho procesal y cada vez el derecho procesal moderno? Que todas estas decisiones que a veces son de vida o muerte, no llegan a cámara. Y como no llegan a cámara, no hacen jurisprudencia. Y como no hacen jurisprudencia, no hay repertorios. Entonces, hay un caso, el abogado no sabe dónde buscar estas cosas, bueno, y es boca a boca, che, que este juez, qué cosas, y a veces el juez mismo en su despacho, al momento de resolver, no tiene jurisprudencia, ni los buscadores, ni los medios tradicionales. Bueno, ¿qué es lo que y bueno, cuando algo no está regulado en la norma, hay que ir a los conceptos, a las cosas más generales, y bueno, y a veces para un problema procesal, tengo que ir a ver un tema sustancial, y al inverso. Los modos normales, bueno, la caducidad, ya dijimos varias cosas, ¿no es cierto? No hay caducidad, no, es imposible que haya una caducidad parcial. Lo que hace uno beneficia a los demás, liticonsorte. No es necesario un liticonsorcio activo para pedir aprehensión, o sea, no hace falta que lo pidan los dos codemandados, porque lo pida uno ya puede producirse. He visto alguna vez, no sé si lo han visto ustedes, algún intento desesperado de un actor para evitar la caducidad, sí, bueno, pero acá el codemandado no ha manifestado su voluntad de... Bueno, ¿está su abogado? No. Entonces, unidad. Y cuando hay muchos sujetos, hay más peligro para que el actor se confíe y crea que son actos de impulso, cuestiones que son meramente internas de uno de los liticonsortes o del liticonsorte entre esos. ¿Sí? Eso también, ¿no? ¿Puede haber allanamiento individual? ¿Sí o no? Obvio. Sentencia inmediata. Claro. O sea, a ver, uno ve, ¿se puede allanar? Más vale que sí, ¿cómo no van a? O sea, tengo eso lo dice muy bien Alvarado, ¿es cierto? Es el derecho constitucional de salirme del proceso. Y Alvarado es pionero de decir, ni siquiera hace falta traslado de la demanda para contestarle espontáneamente, y ni siquiera hace falta traslado de la demanda para decir, che, me presento espontáneamente, señor juez, quiero pagar, quiero irme. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y
C dice, me quedé solo en esta historia. O sea, ya no pagó, pero a lo mejor pagó poco. O sea, ¿qué pasa esto? Bueno, pasa muchas veces en mala praxis. Che, hay una suma asegurada de 10 del médico individual, o sea, una póliza individual, hay otra póliza institucional mucho más alta, ¿sí? Pone la póliza individual, la aseguradora, che, te la pongo con interés, todo, señor juez, acá está la plata. Traslado al actor. Me gusta, dame, sigo contra el otro. Traslado a la otra parte. No, que la otra compañía no, porque esto es la tutela del seguro. El médico es un consumidor y esa suma es solamente baja. Pero si vos sos C, acá no tenés ningún juicio contra B. ¿Mm? Eso nos pasó a nosotros en el caso de Pérez Volpi. En el caso de Pérez Volpi, nosotros como compañía de seguro tuvimos que ir a la cámara para que nos robar la tramita. Porque la jueza había decretado tenga ese presente para su oportunidad. O sea, el peor de los universos. O sea, la plata ahí y seguimos el juicio hasta la sentencia. Pese a que el asegurado había aceptado, pese a que los actores, el viudo y el hijo, querían, era en pago. ¿Sí? La jueza dijo, bueno, tiene que hacer para hacer ese ordenamiento, ¿cuál será la su oportunidad? No, ¿qué oportunidad? Ya, sácame acá. Claro, las otras aseguradoras, cuando se le corrió traslado, dijeron, no, los fallos no los de la Corte, sino todos los fallos de la Cámara Nacional Civil, de la franquicia, de esto es nulo, abusivo, pero si eso, bueno, podés quejar de eso, porque no es un juicio entre ustedes dos. Nosotros nos pasó así con un country, el seguro del country, y un camión que estaba asegurado por la compañía que representábamos nosotros. El accidente era muy viejo, pasa el tiempo, el seguro del camión era de 10 millones de pesos, Claro. el country era de 500.000. Cuando estamos llegando a la sentencia, nosotros planteamos por el camión que nos interesaba que el otro seguro sea más amplio, porque teniendo que asumir nosotros la sentencia completa, íbamos a tener que repetir mancomunadamente contra 300 consorcistas. Claro, y claro. La otra aseguradora nos dijeron, vos no tenés interés en esta discusión, Claro. pero bueno, lo metimos en otro juicio y la sentencia resolvió que había que actualizar la suma asegurada. Claro. Y de esa forma pagamos de indemnización Claro. mitad y mitad. O ya, si no, digamos, la nacional posición iban a venir derecho con nosotros. Sí, o sea, por supuesto que todos sabemos que en los expedientes pasan cosas no técnicas. Cuando vos estás, entre comillas, guerreando contra tu coparte, no es que le estás demandando nada, sino que le estás dando letra, a lo mejor en tu escrito de argumento, para que el juez tome para favorecer al actor. Pero cuando el juez dice para favorecer al actor, esa suma asegurada es baja, hay que actualizarla, lo que sea, y bueno, indirectamente, económicamente, te conviene a vos eso, pero procesalmente, o sea, técnicamente. Claro, bueno, pero es que eso, claro, pero volvemos a lo mismo, este no es un juicio entre ustedes dos. Sí. ¿Puede haber desistimiento individual? Sí, puede haber desistimiento individual, pero guarde si es solidaria, porque si es solidaria, el Código Civil dice que si desisto no solamente de la acción, sino del derecho, o sea, estoy renunciando. Si desisto de la acción y del derecho, estoy renunciando. Y si estoy renunciando respecto de uno, eso extingue, si es solidaria, la obligación de todos. Y el segundo, a ver, en la práctica, ¿qué pasa con los desistimientos de la acción y del derecho? Y son transacciones bajo la mesa muchas veces. No se quiere hacer figurar. ¿Cierto? Pero bueno, a lo mejor, o sea, hay que saber cuáles son los pros y los contras de eso. ¿Sí? Claro, todas esas cosas, sí. Totalmente. Obvio. Y muchas veces mala praxis porque no se quiere reconocer. O sea, el casuismo esto tiende al infinito, no infinito, pero tiende al... y el otro cuidado que hay que tener siempre con el desistimiento es, si desisto contra el asegurado, o sea, contra el demandado, el juicio cae contra la aseguradora, porque el proceso de daño no puede estar la aseguradora si no está el asegurado. Eso también es otro grave error a evitar. No se puede desistir contra el asegurado solamente. Y pretender, bueno, total, sigo después contra la aseguradora. No. Eso no es porque lo diga el Código Civil, sino porque lo dice la naturaleza misma de la ley de seguro, es la estructura del contrato de seguro de responsabilidad civil. Y este es un tema solo, la transacción individual. ¿Sí? En el juicio contra B y C, se transa solamente contra B. ¿Qué efectos tiene eso respecto de C? Hay dos normas que terminan diciendo lo mismo, con distintas, o sea, una para solidaria y otra para concurrente, que con distinta redacción es parecido a la sentencia. El codeudor, el corresponsable, el codemandado que no fue parte,
no se puede perjudicar, pero sí se puede beneficiar. Bueno, esto es fácil decirlo, pero después es no sencillo hilar fino, o sea, los desprendimientos de esto. ¿Sí? Es decir, la demanda era por 10 y se transa por 5. ¿Qué pasa con eso respecto del que no fue parte de la transacción? Esa es la pregunta. O sea, hilemos fino ahí. Bueno, obviamente que si ese convenio dice se pagará 5 dentro de los 30 días de firmado esto o de homologados en menores, eso no vincula a C. No es oponible a C eso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Y cómo se, hagamos la transacción judicial, es decir, el proceso judicial? El proceso se terminó solamente contra B y sigue contra C, ¿por cuánto? Hagamos que, para que no lo podamos buscar 5, hagamos la transacción por 7. ¿Sí? Porque el 5 acá puede significar esta cosa. Yo si ponemos el ejemplo. O sea, demanda por 10, transacción por 7. Contra C, el juicio sigue por 10, por 7 o por 3. Son las 3 posibilidades. A lo mejor a alguien se le ocurre otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Subimos el grado, o sea, uno lee, por ejemplo, Colmo, y dice, bueno, Colmo, en un momento dice, bueno, algunos dicen, como la transacción es la definición, en realidad el código actual sigue siendo lo mismo, es extingue obligaciones, es un modo de extinguir obligaciones, la obligación ya fue extinguida. Y la transacción no produce una novación. La transacción, si no hay, la novación no se presume, entonces la transacción no es una novación. Entonces, él dice, bueno, justamente la pregunta acá es, contra el codemandado, en la transacción judicial, que se puso que B se liberó pagando ese acuerdo. ¿Cómo sigue? ¿Mm? También se vincula el tema de la quita, esto es igual. Entonces, por eso, yo adelanté mi opinión, pero algunos dicen, bueno, pero en realidad funciona de distinto porque si es concurrente, evidentemente esa transacción por 7 no satisfizo íntegramente el interés del acreedor. A mi modo de ver es la misma solución para los dos. Para los dos sigue por 3. ¿Sí? El tema es que muchas veces, bueno, esta tendencia de hacer, pero si no, es importante tenerlo claro, o debiera ser más claro desde el punto de vista social, porque evidentemente que el derecho, la regulación, la jurisprudencia, debe incentivar los acuerdos. Los acuerdos son una forma socialmente deseable de que se terminen los procesos, por múltiples razones, ¿no es cierto? Pero esta forma de regulación da pie a incertidumbre, y la incertidumbre evidentemente que eleva los costos de transacción, en el sentido amplio de la palabra, y los costos de transacción en sentido estricto. Otra pregunta, ¿puede ser que esto se evite, como decíamos antes, haciendo expresa reserva? Es decir, que diga, no se toma pago, no se toma, ni siquiera, esto no deberá considerarse ni siquiera como pago a cuenta, estos 7, y el actor se reserva de continuar por 10 contra el otro codemandado. ¿Por qué? Perdón, cuando... Claro, ya no lo siento. A mí me surge la otra duda que es, si estamos ante una obligación y la transacción la extingue, Voy a decir, tiene derecho 0, que era la otra opción que no había puesto. Una opción es decir, che, como se extinguió la obligación, 0. ¿Está bien? ¿Está bien? o sea, esa es mi postura porque si vamos a hacer una transacción, seguramente en alguna de las cláusulas se incluya que
no serán responsables, nada más. Sí, o sea, sin reconocer derecho ni derecho, son los fines transaccionales, sí. El hecho ya fue. Totalmente o parcialmente, pero hay una concesión. Para que sea transacción tiene que haber una concesión recíproca. Por ahí no intervino como parte y además no pudiste satisfacer todo. Pero que no intervenga, ¿cómo es tu nombre? Ignacio. Ignacio. Pero que no intervenga como parte, aunque la ley no lo dijera, los contratos no pueden perjudicar, pero uno se puede aprovechar del contrato que hizo la otra parte. Acá se está aprovechando. Es como la cosa juzgada. A ver, es la misma solución. Esta norma después se replica en la parte de cosa juzgada, ¿no es cierto? La cosa juzgada no puede ser opuesta a D, que no fue parte, pero D puede beneficiarse de la sentencia que rechazó la demanda porque es lo que pasó en rojo el actor. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, es la misma lógica. La transacción equivale a la cosa juzgada, entonces la cosa juzgada no puede perjudicar a la que no fue parte, pero el que no fue parte sí la puede invocar a su favor. ¿Sí? Bueno, perfecto. Eso se entiende, no tan fácil, pero se entiende. Bueno, pero hilemos fino. ¿Qué significa invocarlo a su favor? Invocar, ¿que subsiste solamente 3? ¿O que no subsiste más nada? Te termino para razonar y abrimos el debate. Yo si estuviera defendiendo eso que subsiste 0, diría, bueno, si la renuncia, el 835, dice, la renuncia de un codeudor solidario respecto a un codeudor solidario extingue respecto de todos, y el código no aclara si es total o parcial, bueno, acá hay una renuncia, entonces extinguió totalmente todo respecto de mi codemandado, aunque no interviene en la transacción. Y todavía más complejo es si te planteas si debe o no debe haber diferencia según si la transacción sea judicial o extrajudicial. Fíjate todos los temas y subtemas que son. Estoy hablando de la solidaridad que pareciera ser más claro el tema, porque después la otra discusión es cuándo satisface íntegramente, porque si reclamaba, acá estaba diciendo 10-7, ¿no es cierto? Como si fueran 10 copas de agua que me llegaron, compré por Mercado Libre 10 copas y me llegaron 2, o compré 12 y me llegaron 2, me tienen que dar 10 copas de agua, pero cuando reclama un padre por la muerte de su hijo, 10, y le dan 7, y che, pero no hay ningún fallo en Rosario que dé 7, el fallo más alto es 5, y este recibió 7, contra 1000 satisfizo la reparación, esa transacción. Yo lo tengo tanto fino porque mi tesis doctoral es sobre transacción, mi proyecto de tesis es sobre transacción, por eso tiene tantos temas que algunos los tengo en posición y a lo mejor me llevo algo para mi casa. Pero es, digamos, cuando en responsabilidad civil, que no son obligaciones matemáticas, y que, digamos, si tiene una reparación plena, uno dice, bueno, pero si querés, vamos a la transacción judicial de las solidaridades. Circunscribimos el tema. Vos decís, allá hay sostenedores del 0. Y tu nombre, no Ignacio, sino vos. Gonzalo. Una duda. No, yo quería alguna afirmación. Por ejemplo, en un caso de un accidente de tránsito, que puede ser también un itinere en la ley de riesgo de trabajo. Claro. Hago una transacción con el seguro civil, por ejemplo, me pierdo la posibilidad de reclamar por ley de riesgo de trabajo, o viceversa. Temazo. Un signo de pregunta así muy grande. Se firmó el convenio, el actor cobró. No, para mí no queda por reclamar después al RT, o viceversa. Bueno, ahí se, claro, exactamente. Ahí la discusión, hay una subdiscusión o una discusión previa que es si de las dos indemnizaciones se hace un Excel cuantitativo o cualitativo. ¿Cómo se computan esas dos indemnizaciones? La posibilidad de acumular es una cuestión meramente cuantitativa numérica o cualitativa. O sea, ¿qué recibe el trabajador cuando recibe plata del RT? ¿Recibe una parte del lucro cesante laboral o el 100% del lucro cesante laboral? ¿Recibe algo de daño moral o cero daño moral? ¿Recibe algo, respecto a lo que Córdoba se llama incapacidad vital, es decir, la actividad económicamente valorable, o recibe cero? ¿Recibe algo de chance futura o recibe cero? Tenés que sentar anteposición sobre esa discusión. Acá en Rosario tenemos un tema por ahí con la cuantificación que es... Puntos. Sí, claro, por sí, puntos. Claro, simplemente por puntos. No tenemos nada de eso que aclaran por ahí en Córdoba.
O sea, se No, hacen dos no Excel. te dicen qué es cada cosa, es meramente cuantitativo cuando surge esto. No queda mal. Claro. Ahora sí. Son tan mezquinos los jueces civiles hoy en día, ¿sí? ¿Sí? Lo que por lo menos, Por eso la Corte en por lo Gripo menos dice, en che, Gripo, claro. Gripo pareciera que la Corte dice que es el piso, una Claro. negociación laboral. ¿Ah? Claro. Con lo cual, el cuerpo libre el reclamo del 20 del año, ahora si la lesión fue grande, sigue teniendo cierta entidad. Claro. Vos fíjate, ni siquiera logramos un consenso del 100% con certeza total, que es conceptualmente una y otra cosa. Y fíjate qué difícil para solucionar la pregunta que hace Gonzalo, decir, bueno, esa transacción, ¿cuál caso primero? ¿Con la aseguradora civil? Y es más fácil ese caminito. Tiene más argumentos la RT para invocar a mover, ¿no? Más argumentos la RT para colgarse de la indemnización civil acordada que al revés, me parece a mí. El objeto de la transacción vos describís qué está pagando y qué medida. También. Y como digo, especificar, indemnizando 100 o 10 o 7. Bueno, pero ponete, mira, entonces, mira la idea mirá qué buena idea. Decís, bueno, el juicio que arreglamos por el auto, por lo que corta sería daño emergente, lucro cesante laboral, lucro cesante extralaboral, daño moral y chances, ¿sí? Estos 7 de la transacción son solamente por el auto. Punto. Y no, pero estamos en el juicio civil nomás. Entonces, sé que se tiene que fumar ahora toda esta discusión, porque también está buena la discusión de decir, bueno, ¿es monto total o rubro por rubro? Nunca las transacciones se hacen rubro por rubro. Nunca. Pero no es una mala idea. No es una mala idea. O sea, algo que, digamos, como abogado de compañía, un tema y sobre todo mala praxis que hay siempre cadena de responsable, es un tema de nosotros le llamamos los acuerdos parciales. ¿No es cierto? Entonces está una compañía pagadora y otra compañía no pagadora. La segunda va a sentencia, y esta compañía, por lo que sea, tiene política de cerrar. Entonces el actor dice, bueno, yo te cierro con vos, pero déjame el derecho de ir contra la otra, y continúo contra la otra. Bueno, lo hacemos, no lo hacemos, ¿qué pasa? Hay cuestiones comerciales, todo, pero digamos, es una cosa muy, digamos, no te digo todos los días, pero muy frecuente. Entonces, y uno como abogado dice, bueno, tenés estas normas que también están empezando a andar, y no hay jurisprudencia sobre esto. Digamos, así como decíamos que el derecho de daño es una disciplina muy judicializada, también el tema de los acuerdos. Es decir. Claro, técnicamente acá, aparte, en las sentencias, cuando te hacen, digamos, el modelo de la sentencia, tiene cierto que abarca lo económicamente valorable, que abarca las actividades recreativas, sociales, etc. Pero al final te da menos que las RT. Claro. O sea, Sí. planteándolo desde lo cuantitativo, desde lo cualitativo, tendríamos esas dos cuestiones que no serían resarcidas por los RT, más allá del daño moral, ¿no? Sí. Pero es un tema que para mí parece está muy bueno. Bueno, y la sentencia, pues bueno, terminamos con esto, ¿les parece? Con la sentencia y condenas individuales diferenciadas, por supuesto que puede haber. La oponibilidad de la cosa juzgada, ya dijimos, ¿no es cierto? El que no fue parte no puede ser perjudicado, pero sí puede colgarse en lo que haya rechazado la demanda, así sea un rechazo parcial. La pregunta ya la había, la polémica en la jornada de Santa Fe sobre si cabe pronunciarse sobre la cuota de contribución, y por concatenar lo anterior, los recursos, ¿no es cierto? El efecto personal o comunicante. Por supuesto que el problema se plantea cuando es la apelación solamente de B, gana B, y era por un hecho común. ¿Sí? Es decir, el juez de primera instancia dice, el que pasó en rojo fue el demandado. ¿Sí? El asegurado iba con abogado propio porque la aseguradora había excluido cobertura. ¿Se entiende el ejemplo? Para nada estrambótico. ¿Sí? El asegurado consciente de la sentencia y la aseguradora apela, y el primer agravio, el señor juez, el que pasó en rojo fue el actor. Y la Cámara dice, sí, la verdad que valorando bien los testigos,
llego a la conclusión, considero más creíble los testigos que dicen que el que pasó en rojo fue el actor, y por lo tanto rechazo la demanda. ¿Qué pasa con ese recurso? Obviamente que favorece a B. ¿Favorece a C? Y bueno, y acá hay dos valores en pugna. Sí, pero, primero, obviamente, ¿no es cierto? Pero si eso no sucedió, es, che, el actor ya tiene la cosa juzgada. La cosa juzgada, una vez que la sentencia queda firme, eso se incorpora a su patrimonio con el manto protector del artículo 77 de la Constitución Nacional, es decir, es inviolable esa cosa juzgada. Y por otro lado, la coherencia. ¿Cómo puede ser que un expediente que como sociedad toleremos que a foja 200 dice que el que pasó en rojo fue el demandado, y a foja 250 dice que pasó en rojo fue el actor? Si a ver le preocupaba el escándalo de sentencia contradictoria entre el juez penal y el juez civil, acá es el mismo expediente entre el juez y la Cámara. La Corte en estos fallos prioriza la cosa juzgada. El actor ya tiene su derecho a la cosa juzgada. Aunque haya strepit force, en realidad, la gente se escandaliza, lo decía mi madre, nunca nadie se escandalizó por dos sentencias contradictorias. La gente se escandaliza porque las sentencias son tardías, porque las sentencias están mal fundadas, pero porque sentencias contradictorias nunca vi que nadie se rasgue la vestidura por dos sentencias contradictorias. Bueno, como vieron, traté de cumplir lo prometido, en el sentido hay mucho sustancial y mucho procesal, ¿o no? Sí. Y digamos, estos temas no suelen conectarse tanto así, de esa manera. Espero que les haya gustado y les haya servido. Bueno, muchas gracias. Sí, son temas complejos que a veces muchos no se animan a tratar. O sea, no nos animamos a tratar, digamos, porque son temas complejos que no son para nada sencillos. Vincular todo y con muchas cuestiones que tienen que ver con criterios concretos que se dan en ciertos casos. Así que bueno, muchas gracias Rodolfo, te agradecemos de parte del instituto, muchas gracias a todos por venir. Quienes quieran los certificados, les pido que se queden y se anoten, así se los mandamos a elaborar. Así que bueno, muchas gracias.